Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en nuestro programa Conversando, agradeciendo los tiempos y los espacios que se hace para nosotros acá en Madero Comunicaciones, nuestro distinguido colega, amigo, el doctor Carlos Cantero, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida en este nuevo programa. Carlos, gusto de tenerte nuevamente en nuestros estudios y para conversar de tantos temas que están en la óptica nacional e internacional particularmente. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Percy, un saludo muy cariñoso a ti y a todas las amigas y amigos que nos sintonizan en esta jornada. Carlos, mira, hay un tema que está pegando y va a pegar fuerte siempre, porque tiene que ver un tema con la alta política. Y tú, como hombre de Estado, las contribuciones que has hecho en este Conversando han sido notables, y ahora te quiero llevar a un punto que también tu opinión y tu acervo personal, de cultura personal respecto a esto, con tu experiencia de Estado me refiero, tiene que ver a los escenarios políticos y los conflictos que nosotros nos enfrentamos en Chile. Bueno, décadas de experiencia en la política y como hombre de Estado te dan una mirada distinta y completa para poder ilustrar a nuestros distinguidos auditores y televidentes respecto de lo que está ocurriendo. A tu juicio, ¿en qué escenario político estamos viviendo en Chile? ¿Cuáles son las relaciones que tiene el gobierno con la parte política interna, con su coalición de respaldo, y las oposiciones, una ex mayoría, y un nuevo referente como el Frente Amplio, que logran ponerse de acuerdo, entre otras cosas? A tu juicio, ¿para dónde vamos? ¿Y tenemos alguna cosa clara de cómo caminamos como país a futuro, mi distinguido Carlos? Interesante reflexión para usted también, amiga y amigo auditor, televidente. El escenario chileno es un escenario confuso, es un escenario de crisis. Me parece a mí que estamos viviendo una crisis en el orden político, sin ninguna duda. Hemos visto, por ejemplo, al inicio del periodo legislativo, las tremendas disputas, las increíbles divisiones que se ven incluso en partidos que fueron emblemáticos como la Democracia Cristiana, fragmentada, dividida, peleándose por quién se queda con el cargo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Una cosa notablemente increíble, digamos, no notable porque sea muy luminosa ni muy positiva, sino que por la negatividad que encarna. Vemos que en el otro lado, el presidente Piñera ha tenido que salir a pedir lealtad a sus adherentes porque algunos se han puesto extremadamente críticos, producto de que, claro, también hay un voluntarismo en el propio gobierno que manda iniciativas que resultan muy complejas para que los parlamentarios la puedan sacar adelante. Por ejemplo, esto de la detención por sospecha o el tema de la identidad de los jóvenes que se busca reponer por parte del gobierno, y donde los parlamentarios se muestran muy escépticos. Entonces, yo veo desorden en la política, digámoslo claro, desorden en la política, una motivación que está amparada más bien en ambiciones personales, más que en conceptos ideológicos o proyectos políticos colectivos. Aquí parece que lo que se impone es la esencia del modelo de desarrollo que tenemos, es decir, un modelo anclado en los egoísmos, anclados en los individualismos, en los proyectos personales o de grupúsculos que en realidad se están sirviendo del poder. Carlos, si me permite una reflexión, lo hemos tratado en nuestros conversandos anteriores, pero
¿Cuál, a tu juicio, es la importancia o la corrección, o más bien el cómo derivamos nosotros en la formación, o si tú, más directamente, si tú ves en la conformación de nuestros partidos, en las estructuras de funcionamiento de nuestros partidos políticos transversalmente, si hay que corregir primero eso, porque parece ser que en la discusión si está primero el huevo o la gallina, la manera de donde salen los dirigentes que van a ocupar puestos públicos y de Estado vienen de los partidos políticos, querámoslo o no, desgraciadamente o no, pero así ocurre en su gran mayoría. Entonces, el punto es, ¿nos bastará empezar a conversar por el tipo y estilo de política que queremos para que nosotros podamos normar la política a través de una ley interesante, buena, bien, acuciosa, que haga ver el cómo nosotros formamos a nuestros liderazgos políticos para que no ocurra esto? Y también te hago otra reflexión para el comentario siguiente, es, finalmente esto que ocurre, ¿está trayendo a la política a los mejores hombres y mujeres que tiene nuestro Estado? Partamos de acá hacia adelante. Yo creo que al revés, los mejores se están yendo y se están quedando los peores, y los que llegan, allá hemos visto, la gente tiene una opinión clara respecto de eso. Yo creo que se ha deteriorado enormemente la calidad del Parlamento, y yo lo puedo decir con propiedad porque estuve desde el 90, 2 periodos de diputado, 2 periodos de senador, que fueron suficientes. Y yo comparo los primeros. Mira, Percival, los primeros años nosotros nos parábamos de nuestros asientos para ir a escuchar un discurso, por ejemplo, de un Silva Sima. Bien. Por ejemplo, de un Sergio Díez, por ejemplo, de un prohombre de la política como Gabriel Valdés. ¿Tú crees que hoy día alguien se va a parar a escuchar alguno de los esmirriados y disparatados discursos de algunos que son verdaderos payasos de la política? Eso cambió, eso se deterioró enormemente. Ahora, respecto del punto central que tú acabas de tocar, que es muy interesante, y que nuestras amigas y nuestros amigos auditores sigan esta reflexión y la hagan ellos mismos, porque cuando tú fundamentas la pregunta, Percy, denotas respeto, confianza y credibilidad en la ley chilena. ¿Sí? Yo sostengo que cuando hay deterioro de la ética, cuando hay un problema cultural de egoísmo, de individualismo, de personalismo, no hay ninguna ley que eso lo pueda cambiar. Es decir, por más que yo salga con paraguas, 10 veces con paraguas, eso no significa que vaya a llover. Es al revés. Cuando llueve saco el paraguas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí hay un problema ético. Aquí hay un problema de abuso de ciertos sectores dominantes en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo militar, ciertas cúpulas abusivas que degeneraron en ineptas, en desvergonzadas, y en consecuencia, ¿qué es lo que se requiere? Un movimiento ético en Chile, gente noble y buena, como nuestros auditores, como nosotros, lo que tienen que hacer es lo que estamos haciendo, alzar la voz, ejercer un liderazgo y llamar a que se conformen movimientos éticos, denunciando con su nombre las cosas, y no seguir amparando porque, que de mi sector me voy a quedar callado. No. Hay corrupción en todo el espectro político. Hay corrupción en todo el segmento social. Pero así como hay corruptos desvergonzados, sinvergüenzas, abusivos, hay un inmenso sector de gente que está silente, que está callada, que está pasiva, que es gente honesta, que es gente que tiene ética, que es gente que quiere la decencia. A esa gente va nuestro llamado. Hay que alzar la voz, hay que pararse, porque el cajón se está pudriendo completo. Y si no ponemos atajo a esto, nuestros hijos vivirán en una sociedad miserable, indigna, que
quiero yo heredarle ni a mis hijos ni a mis nietos. Entonces este no es un problema de ley, este es un problema de clima social, de clima cultural, de clima ético. Se ha entronizado en nuestra institucionalidad la desvergüenza, ya no hay vergüenza. De acuerdo. Ahora, Carlos, fuerte lo que dices, pero cierto lo que dices. Ahora, esto pasa por ejemplo, por un movimiento de masas o por un movimiento ético, así como señalas tú. Porque fíjate que se me ocurre que, dado tus características de liderazgo, y que eres un hombre ampliamente reconocido en nuestro norte por las calidades que has expresado en tu pasar por alcalde, diputado, senador, etcétera, ¿habrá alguna posibilidad de empujar algún tipo de ley por la vía de apoyo ciudadano para ir casa a casa o pidiendo a nuestros auditores, por ejemplo, proponer algún tipo donde tú entiendas o donde tú creas que hay que colocar los acentos para corregir esas leyes? Entiendo el tema del paraguas y entiendo que uno tiene que sacar el paraguas cuando llueve, pero ¿no será que está lloviendo hace mucho tiempo y no tenemos paraguas? Y el punto es, le ponemos un paraguas a través de una gestión que me encantaría que pudieras encabezar tú, la gente que tú estimes, digamos, para poder mejorar la ley y mandar al Ejecutivo con un norte, no sé, 1 millón de firmas para poder sostener lo que hace falta, porque yo creo que si nosotros le dejamos toda la política y le dejamos todo el acto de la democracia solamente en lo que significa ir a votar, y finalmente no tenemos una acción ciudadana que permita llevarle al Ejecutivo o al Legislativo una cantidad de firmas importante, 10.000 firmas, 100.000 firmas, 1 millón de firmas respecto a que se respalde algo que la ciudadanía espera, creo que podríamos lograr, tal vez, no solucionar el problema, pero al menos poner los acentos y los puntos donde correspondan, porque yo creo que, si bien es cierto, tienes razón, la ley se hace para algunos o para algunas personas que abusen, etcétera. ¿No será ya la hora de poder remover digamos, las conciencias de nuestros distinguidos auditores y televidentes para poder nosotros acceder a una presión política por la vía de un respaldo ciudadano a una ley que nosotros remitamos al Ejecutivo o al Congreso? ¿Es factible algo así, a tu juicio? Yo, en torno a lo que he percibido, Percival, es un desafecto claro por la política, la pérdida de confianza en el quehacer de la política, un vuelco de la política hacia el interés personal, hacia el interés de grupos, hacia el lucro personal, es decir, lo que importa es si me voy a echar 12 millones mensualmente al bolsillo, y lo que pasa con el país parece que importa un carajo. Eso es como primera cuestión. Como segunda cuestión, lo que observo es que hay grupos que han empezado a emerger. De hecho, yo he estado trabajando, esta misma semana he estado trabajando en estos temas, grupos que quieren hacer movimientos de orden ético, grupos que quieren hacer movimientos en el orden cívico, grupos que quieren hacer movimientos en el orden de la transparencia y la probidad. Es decir, observatorios que permitan efectivamente medir lo que ya dijimos en este mismo programa, en algunas ediciones anteriores. ¿Es que acaso alguien cree que las licitaciones municipales y que las licitaciones de las empresas públicas y privadas son honestas y transparentes? Yo creo que no. Pero ahora lo que hay que hacer es medir eso. Y para eso lo que hay que hacer es movilizarse para articular observatorios que permitan medir, trabajando en articulación con universidades, trabajando en articulación con grupos de interés, trabajando con distintos ámbitos que hoy día podrían hacer un aporte, pero que no lo hacen. Por ejemplo, hay instituciones como las universidades, hay instituciones como algunas ONG, hay instituciones como, por ejemplo, algunas corrientes en el orden espiritual, que hablan de esto. La misma masonería habla de esto de la ética, pero una cosa es hablar y otra cosa es actuar sobre la sociedad. A mí, por ejemplo, debo decirlo con total claridad, me sorprende que en un ambiente con la corrupción, con la corruptela y podredumbre institucional que yo observo,
¿Te has dado cuenta que nadie ha abierto la boca? ¿Te has Sí. dado cuenta? Echo de menos a Lago, porque Lago por último habría dicho, llamo a que funcionen, como movía el dedo, llamo a que funcionen las instituciones. Por último hace un llamado de atención. Claro. Pero hoy día, Percy, ¿quién dice algo, por Dios? Bueno, estamos tratando de decirlo acá, en Conversando. Claro, nosotros como sociedad civil, a través de las plataformas Madero, estamos haciendo nuestro aporte. Pero ¿dónde están los prohombres del país? Metiéndose la plata en la billetera, en eso están. Pero las cuestiones públicas no son relevantes. ¿Y por qué? Porque nos están convenciendo de que aquí lo que prima es el interés privado por sobre el interés público. Y lo cierto es que el interés privado tarde o temprano va a pagar muy caro si no se preocupa de tener buenas instituciones públicas. Porque cuando se corrompen los servicios, no hay actividad privada que pueda funcionar dignamente si tiene un sistema público corrupto. Y nosotros no estaremos muy ajenos probablemente en esa misma mirada de tu argumentación, Carlos, respecto a que nos está haciendo un daño o no hemos descubierto o no ha venido o no nos damos cuenta todavía de que la sociedad digital está trayendo a la argumentación los 144 caracteres del Twitter para poder tener una masa o un ciudadano más bien interesado en explayarse sobre circunstancias especiales, pero sin dar mayores, digamos, más bien mostrando su molestia, más que colaborando en esto. La sociedad digital, que eres tú un gran dominador, ya has escrito libros sobre eso, ¿cuánto provecho podemos sacarle para mejorar la política? ¿O será que tenemos que acostumbrarnos a movimientos de masa o movimientos políticos a través de las redes sociales? ¿Tu juicio al respecto, dado que eres un erudito en los temas digitales? La sociedad digital es una herramienta muy poderosa, pero esa herramienta poderosa puede servir para generar basura o para construir obras de arte. Es como la dinamita, puede servir para sacar riqueza de las minas, puede servir para construir puentes o puede servir para matar seres humanos. Lo cierto es que la sociedad digital se está usando en forma muy penosa, deplorable, solamente para volcar emociones. Muy pocos espacios o instancias donde se esté generando movimiento reflexivo, pensamiento crítico. En definitiva, si a mí me dijeran, le hago la pregunta a usted, amiga y amigo auditor, la sociedad digital, todas las tecnologías de información y comunicación, ¿usted cree que están sirviendo hoy por hoy para generar ideas o simplemente para volcar emociones, rabias y sentimientos? Pareciera claro que lo segundo. No hay una corriente que esté promoviendo ideas, que esté promoviendo reflexión, pensamiento crítico, meterle valores y filosofía a la cuestión. Parece que ahí es donde está el problema. No sabemos usar esta herramienta y no ha habido interés por la ignorancia del ámbito político, por la ignorancia del ámbito público y porque al final unos pocos que aprenden a usar bien estas herramientas tienen de cabeza al país completo. Ahora, esa manifestación de lo digital, ¿no serviría también a lo mejor para pedirle a nuestros distinguidos auditores y televidentes que, aparte de seguir la página Ciudadano Carlos Cantero o Carlos Cantero, para que te sigan lo que tú estás aportando a nuestro país y a la ciudadanía, o a través de nuestras propias plataformas en Madero, darle un sentido para que la gente apoye o nos diga o nos ratifique o por último nos sugiera algunas circunstancias en que nosotros debiéramos mejorar más bien nuestra mirada de lo que es importante para el norte? Porque de repente suele ocurrir que nosotros en los temas políticos y haciéndonos autocrítica para mejorar todos, nos volcamos a temas más bien políticos partidistas, pero en la mirada tuya, Carlos, una mirada de Estado, de hombre de Estado, ¿qué es lo que nos hace falta? Porque si bien es cierto, tenemos problemas, y los problemas son sustanciales a la sociedad. No es que no hay sociedades que funcionen bien, hay sociedades que funcionan con marcos, digamos, jurídicos, administrativos, que hacen que las cosas sean mejor, pero en general las sociedades se arreglan o más bien se encaminan a través de buenos dirigentes. Entonces el punto está, la pregunta es concreta, las sociedades digitales
la podemos aprovechar para mejorar y poder obtener de las personas que nos siguen o las personas que podemos causarle algún tipo de simpatía, incluso a los que no les causamos simpatía, buscar mecanismos que ayuden a elaborar mejores leyes o a generar mejores conciencias de lo que pasa en el mundo que vivimos hoy día acá en el país, Carlos, y en el norte? ¿Te parece a ti que la sociedad podría? Tu última acepción me parece que es la más importante en toda tu argumentación cuando dices el tema de la conciencia. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay suficiente conciencia. No estoy hablando de la conciencia, o sea, de la ética, de lo bueno, de lo malo. No, estoy hablando de la conciencia, es decir, de entender mi posición en el país, en la sociedad y en el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque la gente, por ejemplo, en mis páginas web, en Facebook, Carlos Cantero y Ciudadano Carlos Cantero, miles de personas leen, y ni una es capaz de poner una palabra. Y entonces aquí es donde yo quiero hacer un aporte sustantivo a tu pregunta. Dale. Wittgenstein es un científico muy relevante de la lingüística, de la filosofía lingüística. ¿Qué enseñó Wittgenstein durante toda su vida de estudio de la filosofía? El lenguaje construye realidad. Es en el lenguaje donde yo construyo las cosas. Primero es el verbo, dice la Biblia. O sea, primero es el lenguaje. Pero si la gente no hace lenguaje, si la gente no expresa, si la gente se queda con la rabia, entonces no se construye, no se va para ningún lado. Luego el lenguaje puede tener dos vertientes. Nosotros tenemos dos lóbulos, uno que es emocional, el otro que es racional. Si yo hablo con pura racionalidad, la gente al final dice, está que más medio aburrido este gallo. Pero si hablo con pura emocionalidad, la gente dice, este gallo está cantando su rabia, sus penas, su alegría, pero en realidad no aporta nada. ¿Dónde surge algo concreto y que sea de interés y positivo para todos? Cuando converge lo emocional con lo racional. ¿Qué es lo que hoy hace las redes sociales? Fundamentalmente emocionalidad. Los políticos son una mierda. Eso es un eslogan que está hoy día en las redes sociales. Bien. ¿Cuál es la solución a eso? Plantea alguna solución, pues. Luego dicen, no estoy ni ahí. ¿Cómo no está ni ahí? No voy a ir a votar. Pero, por Dios, señor, caballero, señora, joven, señorita, si usted no va a votar, hay otros que sí van a votar. ¿Y a quién eligen? A los que a ellos les parece. ¿Y qué han elegido hasta ahora? Mientras la gran mayoría, casi el 70% de los chilenos, no va a las urnas, el 30% que va, ¿qué es lo que ha elegido? Muy mala gente. Muy mala gente. ¿Pero qué tiene que hacer el 70%? ¿Criticarlo? Lo que tiene que hacer el 70% es empezar a decir qué es lo que quiere y luego votar en coherencia con lo que quiere. Claro. Lo tercero, que está tan arraigado en nuestro país, señora, señor, sacúdase de esa modorra. Pero además de la modorra, sacúdase del partidismo. La gente a veces vota sabiendo que es pésimo candidato. Ah, pero es de mis ideas. Y el otro es muy buen candidato. Ah, pero es que no es de mis ideas. ¿Y cuáles son sus ideas, señora? ¿Esta definición de izquierda y derecha a usted le ha servido de algo? ¿A usted le aporta algo? ¿Le abre espacio en los trabajos? ¿Le aumenta el sueldo? Interesante. Claro. Bueno, esas reflexiones se las vamos a dejar a nuestros distinguidos escuchas, auditores y televidentes, porque has hecho un aporte enorme a la toma de conciencia, o empezar a hacer la toma de conciencia que estamos haciendo aquí en nuestro conversando de hace muchas semanas, pero que también deja, que advierte respecto que tu liderazgo también está apuntando a generar en los ciudadanos y las ciudadanas una recapacitación respecto de cuál es el rol que tenemos como sociedad y particularmente como ciudadanos,
y te lo agradezco mucho porque ese es el afán de este programa, que es despertar las conciencias y tener más bien ciudadanos instruidos respecto de lo que pasa y de lo que pudiera pasar en nuestro estado y en nuestra nación, mi distinguido Carlos. Los últimos minutos te lo agradezco, el último minuto, digamos, para que te puedas despedir de nuestra audiencia en esta oportunidad, distinguido amigo. Muchas gracias. Señora, señor, lo que hay que hacer es plantear los puntos de vista que usted tenga y sea coherente y sea valiente. Ahora van a empezar, ya falta poco para que vengan las elecciones. Ahora van a aparecer de nuevo todos los agoreros con sus promesas, con sus ofertas, con sus buenas intenciones, con su simpatía. Pregúntese ustedes si estuvieron durante los periodos previos. Y sea clara, sea coherente, sea valiente, dígale. Usted no respondió en esto, no respondió en lo otro. Mira, te lo voy a decir de una manera. Y lo vamos a dejar, Percy, para el próximo programa anotado, por favor. Dale. ¿Acaso no es digno de destacarse que cuando un equipo de gobierno no logra sacar su proyecto adelante, siente que no ha hecho bien la pega, siente que no recibió el respaldo en el Parlamento, haga el gesto de grandeza, haga el gesto de respeto a la democracia y respeto ciudadano, como acaba de ocurrir con el gobierno de Finlandia, que presentó su renuncia en pleno cuando no fue capaz de sacar adelante las principales reformas que se había propuesto? Muy interesante ese tema. Dejémoslo para el próximo conversando, mi distinguido Carlos. Aprovecho de agradecerte la gentileza que has tenido nuevamente con tu escasísimo tiempo de colaborar en este programa Conversando, para que todos nuestros auditores de nuestro querido norte se instruyan y tengan mejores opiniones respecto de un hombre como tú y de una argumentación de la que yo solamente soy un modesto colaborador. Mi distinguido Carlos, gusto saludarte y nos encontramos en otra oportunidad aquí en Conversando. Hasta pronto, muchas gracias. Y a ustedes, distinguidos auditores televidentes, nos encontramos en otra oportunidad aquí en Conversando en nuestra red de Madero Comunicaciones. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percival Madero con lo crudo y directo de la política.